Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Espero de que hayan leído ya la porción de Josué que tocaba para hoy, que es Josué capítulo 20 y capítulo 21. Espero que también hayan leído Salmos capítulo 78, porque de eso vamos a discutir. Entonces iniciamos orando. Señor, te pedimos de que tu palabra sea la luz que ilumine nuestro camino y que nos muestre a dónde ir. En tu nombre, amén. Amén. Si ustedes leyeron... anda un mosquito por ahí. Si ustedes leyeron, yo creo que ahí se fue. Si ustedes leyeron hoy el capítulo 20 y 21 y ustedes pasaron de largo enumerar las ciudades de refugio, tienen que volver a leer el capítulo 20 y el capítulo 21 e ir enumerando cada una de las ciudades que encuentra, porque en el capítulo 20 hace un resumen. En tan solo 2 versos resume todas las ciudades de refugio, pero después en el capítulo 21 especifica cuáles son esas ciudades de refugio que iban a dirigir los levitas. Siempre es bueno que nosotros como estudiantes de la Biblia aprendamos a identificar cada una de estas cosas para que como estudiantes de la Biblia y también como estudiosos sistemáticos podamos ir descifrando los secretos y las cosas hermosas que hay en la Biblia. ¿Para qué dar ciudades a los levitas? Porque el capítulo 21 trata sobre eso, sobre las ciudades que iban a tener los levitas. Hay una disciplina dentro del diseño de ciudades que se llama la urbanización o urbanismo. Aquellos de ustedes que han estudiado algún tipo de diseño, ya sea de ciudades o de construcción, o tienen algo que ver con construcción o han tenido algo que ver, habrán escuchado esa palabra antes, la urbanización o la urbe. ¿Qué significa el urbanismo? Es la disciplina que enseña el orden de una ciudad. Cuando usted está estudiando eso, dependiendo de la ciudad, va a entender que hay algunos parámetros de orden en la ciudad que se deben de seguir, y este es uno de mis favoritos. Cuando se construye un hospital, este hospital tiene un radio, o sea, se dibuja un círculo alrededor de él, dependiendo de la densidad de la ciudad. Pongámosle que vamos a hablar de un radio de 20 kilómetros, y eso significa que ese hospital puede abarcar a las personas dentro de ese radio de 20 kilómetros, todos los que vivan en ese radio de 20 kilómetros. Entonces, esa disciplina enseña que al momento de diseñar otro hospital o de abrir otro hospital, debe de abrirse unos, si estamos hablando de 20 kilómetros, también otros 20 kilómetros más allá de donde se construyó ese, para que al ser el radio de 20 kilómetros, los dos puedan ir cubriendo el mayor espacio posible. Entonces, en un mapa, pónganse que mi mano es un radio y mi otra mano es el otro, y en medio de mis manos están los hospitales. Entonces se vería así. Se vería como que si todas las personas tienen el acceso a un hospital a menos o a 20 kilómetros, al menos 20 kilómetros. Y de esa forma las personas van a tener acceso a la salud. Claro, al estudiar y al indagar más en la urbanización nos vamos a dar cuenta que ese radio cambia dependiendo de la densidad de la población dentro de ese radio, o sea, dependiendo del número de personas. Si en estos 20 kilómetros hay unos, qué sé yo, unas 50.000 personas versus un radio de, 20 kilómetros de unas 3.000 personas, obviamente el radio puede extenderse. Y así hay otras variantes que hacen más grande o más pequeño el radio. Lo que les quería explicar por medio de ese ejemplo es la necesidad de que esté el acceso geográfico de manera fácil a uno de estos lugares que son primordiales o que son importantes para la población. En aquel entonces serían
las ciudades de los levitas. Ustedes van a encontrar que estratégicamente están puestas de tal forma que todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, tuvieran acceso a una de esas ciudades de los levitas. ¿Por qué? Es que ahí iban ellos a ser instruidos de la palabra de Dios. Allí ellos iban a ser enseñados sobre la lepra, sobre las costumbres de las mujeres, sobre la vestimenta, etc. También estableció ciudades de refugio, que ya lo leímos, y los levitas iban a ser los que iban a administrar esas ciudades. Es de notar y debo de recalcar que esas ciudades de los levitas no eran con algún fin de lucro. Ellos no podían arar la tierra ni sembrarla, sino que ellos estaban ahí especialmente para servir. Si los levitas se distraían labrando la tierra, ¿quién iba a servir al pueblo? Por lo tanto, dice Dios, denle la ciudad con su respectiva égida. También vemos que al final del capítulo 21, especialmente en los últimos versos, los voy a leer, Josué capítulo 21, y vamos a ir hasta los últimos versos, solo déjenme encontrarlo. Dice en el verso 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos podía hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las cosas buenas que Jehová había hablado y había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué hermoso verso que está narrando y está dejando para la eternidad la prueba de que Dios cumplió cada una de las promesas que había hablado a su pueblo. Cuando le dijo a Josué, donde tú pongas el pie, esa será tu tierra. Y ahora se cumplió. Eso de que dice ahí que les dio reposo significa que ellos no tuvieron que preocuparse por ser invadidos o por guerras. Sus enemigos les tenían miedo. Ahora, sabemos de que eso fue mucho después de que Josué les exhortara y les regañara por su negligencia y porque ya no querían pelear. Vamos a quedarnos hasta aquí con Josué y vamos a irnos hasta el capítulo 78 del libro de los Salmos. Mi papá nos dio una breve introducción el lunes sobre Asaf. Una breve porque casi no puedo hablar mucho al final, pero vamos a recordar un poco de Asaf, porque yo tuve que haberles hablado un poquito más el martes, pero no lo hice por el tiempo. Así que vamos a recordar ahorita quién fue Asaf, porque dice, esos salmos que hemos estado leyendo, dicen salmos de Asaf. En el capítulo, creo que es el 73, porque le tocó a mi papá, habla sobre la historia o sobre el testimonio de Asaf. Era el cantante principal o era uno de los líderes de los levitas que se dedicaban a instruir a las personas en la adoración y también a guiarles a la hora de los cánticos. Entonces era algo así como el ministro de alabanza de hoy día. Este Asaf obviamente vivía como un levita, tenía el sueldo de un levita, tenía las privaciones de un levita, y escuchen lo que sucedió. Un día se hartó de vivir como levita, se hartó de vivir con las pobrezas que el ministerio trae, de las limitaciones que servir al Señor trae. Y empezó a ver, sentado a las afueras de la ciudad, cómo habían muchos ricos que se engordaban o poseían demasiadas cosas y se lucraban de esto y se lucraban de lo otro.
Y ellos, lejos de ser buenos cristianos, en realidad crecían en su altivez, crecían en creerse mejor que los demás o en ser pedantes. Y en ese momento Asaf dijo, no es justo. No es justo que yo, siendo fiel a Dios, me vaya tan mal y a ellos les vaya tan bien. Y Asaf consideró en dejar su ministerio. Así que a lo mejor estaba entrando a la puerta del templo para poner su renuncia. Y cuando entró al templo, dice que Dios le habló. Yo pienso que vio las sillas del templo y se recordó todas las veces que Dios tocaba su corazón mientras adoraba. Cómo le permitía ver cosas que otros no veían. Y nos dice Asaf, mas cuando entré al templo, cuando entré a tu santuario, me di cuenta del fin de ellos. Me di cuenta que ellos van como en un deslizadero hacia la muerte, mientras yo estoy siendo protegido por tu mano. Esa es la historia de Asaf. Alguien que tuvo un desliz porque deseó lo que otros tenían. Y hoy, en el capítulo 78, nos está contando una historia. Pero es curioso que él empieza el capítulo 78 con estas palabras. Déjenme leerles las palabras. Digo que es curioso por lo contrario que suena a la verdad. Escuchen esto. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Y escuchen esto. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Dice que son cosas escondidas, que son secretos, pero eso no es así. ¿Saben qué está a punto de hacer? Está a punto de contar la historia de Israel. Entonces no tiene sentido que Asaf diga que es un secreto la historia de Israel. ¿Saben cuántas veces se repite este mismo estilo de poesía en la Biblia? ¿Qué estilo de poesía? De un poeta regresar en el tiempo y describir todo lo que Dios ya hizo. Moisés lo hizo casi en todos los libros del Pentateuco. También lo hicieron bastantes, en bastantes salmos. En fin, incluso Pedro lo hizo en el libro de los Hechos. Esteban lo hizo en el libro de los Hechos también. No es un secreto. ¿Por qué ahora Asaf dice que es un secreto? Porque no lo recordaban. Así como les aseguro que muchos no van a saber lo que vamos a estudiar ahorita. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de los padres que se nos narra acá? La responsabilidad de los padres que está ahí, que nos dice el capítulo 78, es el verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Contar estas historias, o sea, lo que Dios es, lo que Dios se ha mostrado ser a través de la historia a sus hijos. ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. El Asaf introduce la poesía diciendo: es importante que todos ustedes se las digan a sus hijos, porque si cada uno de los padres que está escuchando hoy día esto, o cada uno de los padres en potencia, qué sé yo, que está escuchando esto, y madres, significa que tendremos un pastor en cada hogar. Tendremos un maestro de la Biblia en cada hogar, que va a estar instruyendo en su familia, no en cosas de este mundo, sino en la Biblia.
Y así, como dice la Biblia, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, no se apartará de su palabra. Después de esa introducción / exhortación, porque fue de las dos, pasa a decirnos cuál es el secreto y habla de Efraín, especialmente en el verso 9. Dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. En la Biblia encontramos que cuando se refiere a Efraín, Samaria o Israel, no se refiere al conjunto de las 12 tribus, sino que los profetas menores y algunos profetas mayores, y obviamente este poeta, están hablando especialmente de las 10 tribus, o sea, del reino del norte. Recuerden, después de la guerra civil, conocimos un reino del norte, un reino del sur, conocimos a un pueblo de Israel y a un Judá. De ahí es que tenemos que hay algunos que se llaman israelitas y a los que hoy se llaman judíos, porque vienen de Judá, porque fueron los que sobrevivieron. Nos está diciendo, esas 10 tribus, o sea, Efraín, o sea, Samaria, o sea, Israel, el reino del norte, fueron más rebeldes, pecaron de horribles formas, que se olvidaron de Dios. Y por eso Dios dividió el reino por el corazón de ellos. Obviamente sabemos que la historia dice que Jeroboam y Robam lo hicieron, pero estaba en los planes de Dios. Dios ya lo había profetizado a través de Jeremías. Se dividió el reino porque dijo Dios: voy a cuidar a Judá. Él va a ser mi pueblo, Judá va a ser mi elegido. De ahí viene el Mesías. Y si los del norte y si las otras 10 tribus quieren hacer su propia fiesta de Dios, es que lo hagan. Y así sucedió. Las 10 tribus del norte lo que hicieron fue crearse un nuevo templo, donde no adoraban a Dios, sino que donde adoraban un becerro de oro y a muchos otros dioses. Eso es lo que va a proceder a contarnos el salmista. Primero, lo que Dios hizo a Israel como conjunto, y después nos va a decir al final, y a pesar de todo esto, a Efraín, porque está hablando específicamente de Efraín. Yo no les voy a leer todos los versos, obviamente, sino que especialmente Efraín. Y a pesar de todo eso, se desviaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Verso 60 dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en la que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poder y su gloria en mano del enemigo. Los asirios vinieron y destruyeron al reino del norte. Y dice en el verso 66, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá en el monte de Sión, al cual amó. Y ahí concluye contándonos lo que para su tiempo había sucedido en Judá. Que esas tribus, las que pertenecían al reino del sur, o sea, las dos restantes, sí se habían comprometido a servir a Dios y a serle fiel a Dios. Habían tenido buenos reyes como Josías, habían tenido buenos reyes como Joás, mientras que la tribu del norte, Israel, Samaria, Efraín, ellos se habían alejado totalmente de Dios y Dios los entregó a destrucción. Iglesia, es mi oración de que nosotros no caigamos en eso, que algún día se diga de nosotros: olvidaron lo que Dios hizo. Recuerden, la única razón por la que debemos de ver hacia atrás o ver hacia el pasado es para recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. No para desear volver, sino para recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque cada vez que vemos lo que Dios ha hecho, nuestro futuro se llena de esperanza, sabiendo que lo volverá a hacer.
Y así nosotros nos vamos a caminar hacia nuestro llamado en fe. Que Dios los bendiga, iglesia. Pasen una buena noche.